ese gozo en tu corazón, va a poner esa alegría, dice la Biblia. Amén. Capítulo 1. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta bella y hermosa tarde que Él nos regala, mis amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan con la alabanza? ¿Cuántos se gozan con la adoración, hermanos? Bendito sea el Señor. Sé un instrumento de honra para Dios, adorando al Dios vivo y verdadero. El Salmo 50:23 nos dice la bendita palabra del Señor que traemos a nuestro Dios. El que sacrifica alabanza, este es el que me honra. El que me está alabando, el que me está adorando, ese es el que me está honrando. ¿Cuántos honran al Rey, hermanos? Esa es una de las honras que aparecen en la Biblia. El que sacrifica alabanza, ya me está honrando. Honrar al Rey de Reyes. Y sabemos que la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Si tú le honras, Él te va a honrar, te va a bendecir. Amén. Ya lo tenemos, mis amados hermanos. Capítulo 1 del libro de Esther. Vamos a comenzar con el versículo 1. En reverencia a la bendita palabra, nos ponemos de pie, hermanos. Voy a dar lectura a la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Amén, hermanos. Dice así la bendita escritura. 1:1 de Esther. Gloria a Dios. Todos juntos, hermanos. Atentos todos juntos. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Hasta ahí vamos a leer, mis amados hermanos. Inclina su rostro, pedimos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Poderoso y soberano de los reyes de la tierra, en este momento, mi Rey de gloria, tu palabra es expuesta, mi Padre bueno. Pido al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento, ilumine nuestro pensamiento, para que sea de edificación, sea de restauración, sea de paz, sea de consuelo, sea de alegría, gozo, esta bendita palabra en cada vida, en cada corazón, Padre mío, que es lo que nos sustenta, sabiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre bueno, tu bendita escritura nos dice que tu palabra nos va limpiando día con día. Tu palabra nos purifica, Rey de la gloria. En el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das de ser partícipes de tu bendita palabra, ser partícipes de la alabanza, ser partícipes en el reino de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús, el pueblo dice gracias. Dígale gracias. Gracias, Señor. Y tome su lugar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. La porción que leímos, mis amados hermanos, así comienza este libro de Esther. Está hablando del rey Asuero. En los tiempos de este rey, que era en la región de Medo-Persa, lo vimos que él gobernaba, dice la Biblia, desde la India hasta Etiopía. Eran 127 provincias, 127 estados. Imagínense, nuestra querida República Mexicana tiene 31 estados. Estos eran 27. La Unión Americana tiene 50 estados. Estas eran 127 provincias. Era la potencia mundial en su momento. El rey era el número 1 a nivel mundial. Y entonces dice que a él se le ocurrió en el tercer año de su reinado hacer una gran fiesta. Allí dice lo que leímos, dice que él invitó a sus cortesanos, invitó a los gobernadores, uno de cada provincia, porque ahí dice a sus príncipes, invitó a los más allegados, a los más altos.
a los más altos de su reino, Él los invitó a esta gran fiesta. Esto es lo que vemos aquí en la palabra del Señor. En este mensaje, mis amados hermanos, como título le pusimos los llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí? Los elegidos. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Muy poquitos. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Si estás aquí es porque Jesús te eligió. Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Los llamados, los elegidos y el número 3, los fieles. Si se da cuenta, son niveles. Los llamados, el primer nivel. Los elegidos, el segundo nivel. Pero los fieles, ese es el tercer nivel, que muy pocos llegan a ser fieles. Los llamados, los elegidos y los fieles. En esta historia, mis amados hermanos, vamos a ver estos 3 tipos de personas que lo dice la bendita palabra del Señor que hay en las iglesias. Aquí no está hablando para el que no conoce a Dios. Aquí no está hablando para el mundo. Aquí la palabra de Dios está hablando para los que acudimos a la iglesia, para los que leemos la palabra del Señor, para los llamados, los elegidos y los fieles. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que dice la bendita palabra del Señor que Él quiso mostrar la grandeza de su poder, de su reino. Y para esto dice que organizó un banquete, organizó una fiesta de 180 días. Imagínense 6 meses de fiesta, de banquete, un día tras otro, porque era la potencia mundial. Él tenía los recursos, tenía para eso y para mucho más. Entonces Él lo que quiso es mostrarle a sus príncipes todo lo grande, la grandeza que Él tenía. Pero vamos a ver en el versículo 5, mis amados hermanos, para ir viendo esta historia y cuál es la aplicación para nuestras vidas en este tiempo. Porque el libro de Esther es un libro histórico. Esto está allá en la historia, en los libros de historia. Allí está este libro de Esther, de que fue algo verídico, de que fue algo real. Para los que dicen, eso no está en la historia. Sí, esto aparece en los libros de historia, mis amados hermanos. Dice el versículo 5, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real. ¿Para quién? A todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Ahí vamos a detenernos, hermanos. Mire, 180 días estuvo con sus principales, pero dice, también le voy a hacer una fiesta al pueblo. Y el pueblo dice que por otros 7 días organizó una gran fiesta donde no solamente estaban los principales, sino ahí estaban todo el pueblo, mis amados, que todo el pueblo viera, porque él sabía lo que iba a hacer. El rey Asuero, él sabía lo que iba a hacer, porque lo primero que él tenía riquezas, él tenía poder, él tenía fama, pero había algo mucho más en su corazón. Él quiso mostrarle a todo el pueblo lo que había en su corazón, a la mujer que amaba. Él amaba a la reina Vasti, dice la bendita palabra de Dios. La reina Vasti era la joya más preciosa, aparte de todo el reino, la joya más preciosa que él tenía era a la reina, que es la que convivía con él todos los días. Así que vamos a la bendita palabra del Señor, hermanos. Dice así la bendita palabra. Gloria a Dios. Pásese al versículo 11. 1:11 de Esther. Ahí está. Ahí estamos, hermanos. Y siga con mucho cuidado, siga esta palabra, porque es aplicable a nuestras vidas hasta el día de hoy. Porque esta palabra dice que es para todas las generaciones. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esto es para todos nosotros, para todas las generaciones. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para el que le agradan las cosas de Dios, le aseguro que esto es oro puro. Esto es un manjar exquisito para los que
saben de las cosas, para los que le agradan las cosas de Dios, para aquel que se goza con la palabra, para aquel que obedece, para aquel que es manso y humilde de corazón. Le aseguro que esa palabra es oro puro y es una delicia, es un banquete continuo. Dice el versículo 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Aquí está la joya que él quería presentarle, no solo a los principales, sino a todo el pueblo, que él viera lo hermosa, lo preciosa que era la reina, su esposa, su mujer, para que me entienda. Y entonces dice que él mandó traer, un versículo antes dice que mandó a 7 eunucos a que trajeran a la reina a la presencia del rey. Pero vamos a ver el versículo 12, que el que nos atañe. Dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Miren, mis amados hermanos, aquí la palabra del Señor es clara. Para el pensamiento hebreo, para la cultura judía, la reina Vasti simboliza la iglesia desobediente, la iglesia que no se sujeta, la iglesia que hace lo que quiere, la iglesia que no se sujeta a la ley de Cristo, la iglesia que no ama al Rey de Reyes. De labios dice, me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. Así que la reina Vasti aquí está simbolizando a la iglesia desobediente, a la iglesia rebelde, a la iglesia insujeta. ¿Por qué no quiso ir la reina Vasti a la presencia del rey? El rey hasta el día de hoy te está llamando a su presencia. Él mismo dice en su palabra, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Hasta el día de hoy el rey te está llamando. De ti depende si le obedeces o no le obedeces. Eso ya es personal. ¿Y por qué no quiso ir esta reina Esther a la presencia del rey? Aquí está la respuesta en el versículo 9. 1:9 de Esther está la respuesta. ¿Por qué no quiso ir esta reina a la presencia del rey? ¿Por qué mucha gente no quiere venir a su presencia? Vamos a ver cómo dice la escritura en el versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. ¿Por qué no quiso ir? Porque ella estaba entretenida en lo suyo. Ella estaba en sus banquetes. Ella estaba en sus deleites. Por eso simboliza la iglesia desobediente, que está muy ocupada en sus cosas. Está muy ocupada en lo que le concierne a ella solamente, sino que no acude al llamado, no acude a la presencia del rey. La palabra del Señor es clara, mis amados hermanos. La reina Esther simboliza la iglesia fiel y la reina Vasti, la iglesia infiel. Por eso se llama el título, los llamados, elegidos y fieles. La reina Vasti fue llamada, fue elegida, pero no fue fiel. Ahí está el detalle, ahí está el asunto, ahí está el meollo del asunto, mis amados hermanos. Fue llamada, fue elegida como muchos de nosotros, pero la fidelidad, esa cuenta mucho para Dios. Porque en Apocalipsis, ahí vamos a ver por qué no solamente dice los llamados y elegidos, sino que le añade el término los fieles, los que están con el Cordero, los que están en las buenas y en las malas, los que nunca lo dejan, los que nunca lo ponen como cualquier cosa, mis amados hermanos. Ahí están los llamados, los elegidos y los fieles. La reina Vasti simboliza los tibios, los que a veces sí, a veces no. La palabra del Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es una entrega total, esto es una fidelidad al Rey de la Gloria. Sea fiel a Cristo, a como te vaya en la vida, sé fiel a Él, no lo dejes nunca, abrázalo todos los días de tu vida. Ve a la presencia del Rey
todos los días, porque Él nos está llamando todos los días, así como el rey Asuero llamó a la reina Vasti, pero dice, lo leímos claramente que esta reina no quiso ir. Así que aquí vemos, hermanos, a la reina Vasti, la iglesia infiel, a la reina Esther, la iglesia fiel. Esta es una historia, mis amados hermanos, muy hermosa, donde los que más menciona es a la reina Esther, la reina Vasti, menciona a Mardoqueo, menciona al rey Asuero, menciona al malvado Amán, el malvado Amán que quiso exterminar a todos los judíos que vivían allí en el reino de Medo-Persa. Ese era el primer holocausto que quiso hacer este malvado Amán por medio de ese espíritu inmundo que está en contra del pueblo judío hasta el día de hoy. Hay mucha gente que está en contra del pueblo judío. Cuando vino el holocausto de Hitler, mis amados hermanos, donde mató a 6 millones de judíos, pero antes ya había un holocausto y por mano de Amán, por orden de Amán, que era el segundo del rey. Entonces dice la palabra del Señor que este ordenó que se exterminara a todos los judíos, pero viene la iglesia fiel. ¿Cuántos están intercediendo, hermanos? Viene la iglesia fiel, viene Esther, y ella fue la gran intercesora delante del rey y evitó que el pueblo de Dios, el pueblo judío, fuera exterminado. Así que tú y yo tenemos una grande responsabilidad como iglesia fiel para que por medio de nosotros intercedamos por toda esta gente que la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Dele la gloria al Rey bendito, hermanos. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso, el Rey de la gloria. Así que recuerde, cuando se acuerde de la reina Vasti, esta simboliza la iglesia desobediente, la iglesia insujeta, la iglesia que hace lo que quiere, que está en sus propios deleites, en sus propios afanes, en que nada más es lo mío y ya, lo demás no me importa. Esto es lo que hizo. ¡Qué vergüenza! No fue la vergüenza para la reina Vasti, no fue la vergüenza para la iglesia infiel, para la iglesia desobediente. La vergüenza fue para el rey, que delante de toda la multitud, él quedó en vergüenza. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo nos advierte y nos dice la palabra de Dios. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, porque vosotros sois cartas escritas. Depende de tu actitud y la mía, cómo nos manejamos, cómo actuamos allá afuera delante de los demás. A ellos no conocen del evangelio, no conocen de Cristo, pero te ven a ti, dice, ese es cristiano, esa es cristiana. La Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca, los ajenos y no los labios tuyos. La gente lo va a notar. Hay una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que no conoce a Dios. Allí está, mis amados hermanos, lo verdadero, que cuando nosotros nos sujetamos, cuando somos mansos y humildes de corazón, cuando nosotros en lo secreto, allí en lo secreto Dios nos ve, en lo secreto dice tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Lo que dijimos al principio, Él honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El rey pidió consejo y ya sus consejeros le dijeron, pues haz un certamen de belleza en todas las provincias. Y sacaron una de cada provincia. Eran 127 participantes. Pero allí la palabra de Dios dice que estaba un hombre que se llamaba Hegai, que ese era el que organizaba. Dice que Esther halló gracia delante de que era el responsable de estas 127 doncellas, de estas 127 vírgenes. Dice la palabra del Señor que él era el responsable porque él conocía perfectamente al rey.
Por eso Hegai simboliza al Espíritu Santo. Él sabe perfectamente cómo es nuestro Rey de Gloria. Por eso Él, en su palabra, Él nos va diciendo cómo es Él, qué le gusta a Él, qué le agrada a Él, qué no le gusta a Él. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos va guiando, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Ya no me guío por la vista, ya no me guío por mi mente natural. Ahora es el Espíritu Santo el que me guía y el que me dice qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Este era Hegai, la palabra del Señor. Vamos al capítulo 2 del libro de Esther, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 2, versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven, y todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, que era la capital del reino, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai. Allí está, en eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Mire, la historia sigue hablando allí en el libro de Esther, hermanos, que Esther, la reina Esther, halló gracia delante de este Hegai, y él le fue diciendo, mira, al rey le gusta que te vistas así, al rey le agrada que hables así. Hasta en nuestro hablar, el Espíritu Santo nos va a indicar cómo vestirnos, cómo hablar, cómo actuar, qué hacer ante alguna situación difícil. Cuando estamos pasando por luchas, tribulaciones, pruebas, enfermedad, lo que sea, el Espíritu Santo está allí, listo, presto para atendernos. La Biblia dice que el Espíritu Santo está dispuesto. Nuestra carne es débil, pero Él está dispuesto. A la hora que necesitemos al Espíritu Santo de Dios, háblele. La Biblia dice que es una persona, no es locura. Es locura para los que no entienden. El hombre natural no puede entender estas cosas de Dios porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual todo lo entiende porque no es su mente humana, es el Espíritu Santo incrustado en sus pensamientos, es el Espíritu Santo incrustado en tus sentimientos. Ya no te guías por tus sentidos, ya te guías por el Espíritu Santo, porque hay mucha gente que el sentimiento le gana, su emoción le gana, el enojo le gana, y el enojo está arriba del amor. Imagínense, el amor es el que tiene que estar antes, primero, más arriba que todo enojo, que toda mala decisión, es el amor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que las profecías se van a acabar, las lenguas se van a acabar, pero el amor es siempre va a subsistir. Denle la gloria al Señor, hermanos, bendito Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. La fidelidad de Dios. Fidelidad. Dios a quien se va a llevar es a la iglesia perfumada. Porque la Biblia dice que un año antes de presentarse ante el rey, un año estuvo con aloes, estuvo con perfumes, estuvieron cuidando de estas doncellas. Y entonces dice la Biblia que cuando llegó el turno de Esther, el rey eligió a esta doncella virgen, hermosa, mis amados hermanos, y así es como Cristo tiene o debe de ver a su iglesia, una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia vestido de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente. Dele la gloria al Señor. Así es como ve Cristo a su iglesia, porque es su elegida, es su amada. Esta historia nos trae a nosotros tanto simbolismo, mis amados hermanos, que no es nada más leerla y ¡ay, qué bonito! Ya me aprendí la historia. ¿Qué aplicación hay a nuestra vida? ¿Qué debo de tomar yo para mi vida? Él está esperando esa iglesia.
que el libro de Cantares dice, ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada, dice, perfumada de sahumerio y de tanto incienso aromático? ¿Quién es esta que sube, que se va en el rapto de la iglesia? Y luego viene la contestación. Dice la bendita palabra de Dios, es su amada iglesia. Es la iglesia que se fue ya con el Señor. Esto lo van a decir los que se quedaron. ¿Quién es esta que sube perfumada con incienso aromático? ¿Quién es? Es la iglesia de Jesucristo, que se va con el Rey de Reyes, que acudió a la presencia del Rey, que sí obedeció cuando el Rey la estuvo llamando. Una iglesia que sí obedece, una iglesia humilde, una iglesia que se sujeta a las cosas divinas, se sujeta a la palabra de Dios, quita del corazón toda rebeldía, quita toda desobediencia. Por eso en el estudio anterior se acuerda que el monte Hermón simboliza el monte de la conquista. Lo primero que tenemos que conquistar es nuestro corazón para que los sentimientos no nos ganen, los enojos no nos ganen, las emociones no nos ganen. El amor a Dios es el que tiene que sobrepasar todo entendimiento. Dele la gloria al Señor, hermanos, bendito Dios. Alabanzas al Rey. Bendito sea nuestro Padre bueno. La Biblia dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como los que no tienen esperanza, sino que nosotros estamos apercibidos que Cristo viene pronto y es necesario una iglesia perfumada para cuando nos presentemos delante del Rey, el Rey diga, mío eres tú, como dice el libro de Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos a las aldeas, moremos allá entre los viñedos, vamos a levantarnos de madrugada a ver las viñas que están en cierne, en medio de los granados, en medio de todo eso, allí te daré mis amores. Dele la gloria al Señor. Es una intimidad con el Cristo de la gloria. Allí no está hablando nada carnal, está hablando, mis amados, espiritualmente. Es una intimidad. Cuando dice salgamos a las aldeas, donde quiera que vayas, llévate al Cristo de la gloria. Ven, levantémonos de mañana. Ahí está Cristo todos los días de nuestra vida. Esa es una iglesia fiel, la iglesia fiel que Él está esperando. Los llamados, elegidos y fieles. El rey David, mis amados hermanos, lo vemos a través de la Escritura que él se rodeó de gente fiel, gente que le fue fiel, porque él, cuando escogió su ejército, no lo escogió él, lo escogió Dios mismo, porque dice Primera de Crónicas 12:22, porque todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y ahí habla las características del ejército de Dios. No dice ejército de David, dice ejército de Dios, pero estaban al mando de David, porque Saúl, él escogió su ejército. Era una decisión inteligente, pero no sabia, porque Saúl escogió gente valiente, gente fuerte, gente que dice, este sí es un guerrero. Pero David fue más allá. Aparte de escoger gente valiente, gente fuerte, buscó gente temerosa de Dios, buscó gente fiel. Esto es la clave, hermanos, la fidelidad. Fieles. Le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Mire, el rey David se rodeó. Allí vemos en la palabra del Señor las 7 características de un verdadero cristiano. Y una de ellas es ser fieles. Bendito sea el Señor. Dígale al que está a su lado, fiel. Dígale, si se lo aprende, dígale, llamado, elegido
y fiel. Dígale pues, llamado, elegido y fiel. Las tres características. Gloria a Dios. Aunque allá en capítulo 12 de Primera de Crónicas aparecen las 7 características que describen a un verdadero cristiano. Una de ellas es fiel, porque la Biblia ahí dice que sin doblez de corazón. Aquella gente que tiene dominio propio, esa gente que es fiel, que no es ahora sí, mañana no, y tal vez que le ganan las emociones, sino que dice sin doblez de corazón. Nada de que hoy sí, mañana, ahora no tengo ganas, depende de mi estado de ánimo. No, este caminar cristiano es de disciplina. Esto es de amar al Rey de Gloria todos los días de nuestra vida, para no ser como la reina Basti, sino ser como la iglesia fiel, como la reina Esther, que ella fue fiel, fiel a su pueblo, fiel al Rey, fiel al Cristo de la Gloria, fiel al Dios Todopoderoso. Denle un aplauso al Rey de Gloria, hermanos, bendito Dios. La palabra del Señor nos dice que las características de un verdadero creyente cristiano, dice la Biblia que tiene que ser valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Acuérdense que Apocalipsis 21:8 nos dice, pero ni los cobardes ni los incrédulos heredarán el reino de Dios. Ahí habla de 8 grupos, pero empieza con los cobardes, los que no son valientes. Para caminar en esta vida cristiana se necesita valentía para decirle no al pecado. Se necesita, esos son los valientes delante de Dios, hermanos. Esos son los verdaderos valientes. La Biblia dice que tienen que ser diestros en la palabra del Señor, conocer la palabra de Dios, saber la palabra de Dios. Diestros, tienen que ser rostros de león. Ahí está el dominio propio. Ligeros. ¿Quién nos aligera? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos pone ligera la carga. El Espíritu Santo. Entendemos muchas cosas. No, como le digo, como dice el libro de Malaquías, mucha gente que dice, ay, la mesa del Señor es inmunda. Ay, qué fastidio. Usted lo quiere ver, está en el capítulo 1 de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Allí dice de esta gente que ir a la iglesia es un aburrimiento, que es un fastidio, y toman como inmunda la mesa del Señor. ¿Cuál es la mesa del Señor? Su palabra. Este es el banquete que el Rey prepara para ti, para mí. No solamente 180 días al año, sino todos los días de nuestra vida. Es el banquete que nosotros tenemos. Denle la gloria al Rey, hermanos. Bendito Dios. Alabanzas a Jehová. Ligeros, fieles, entendidos. ¿Y sabe que otra de las características última es alegres? Eso dice la Biblia, que esas son las características, eran las características de los valientes de David. Esos eran 7 características que tú y yo debemos de tener. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, o sea, cuando me quite esta esclavitud, cuando me quite toda atadura, entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces la demás gente va a decir, va a opinar, va a decir, dirán entre las naciones, oh, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y vamos a responder, claro, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Denle la gloria a Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Rey. Hubo alegría cuando esta iglesia fiel, la reina Esther, ella fue la grande intercesora por su pueblo. La Biblia dice que el rey le concedió la petición. La palabra del Señor nos dice que entonces hubo alegría, hubo gran regocijo, hubo banquete en el pueblo de Dios. ¿Lo quiere ver? Vaya al capítulo 9. Voy rápidamente porque son 10 capítulos de la reina Esther. Lo estoy sintetizando, hermanos, porque el mensaje es este. La iglesia fiel y la iglesia infiel, la desobediente, la tibia, la que no hace lo que el rey le dice, la que hace lo que quiere, hace lo que sus sentidos le ordenan, lo que sus pensamientos le dicen. Esa es la reina Basti. Mejor pásese al grupo de la reina Esther. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Gloria a Dios le agrada la obediencia. El libro de Esther 9, capítulo 17. Mire, los resultados a una vida de obediencia, los resultados a la fidelidad. ¿Cuántos fieles hay aquí, hermanos? Gloria a Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 9. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y ¿qué más? Y de alegría. Versículo 18. Lo puede leer juntamente conmigo. Pero los judíos que estaban en Susa, todos juntos, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Denle un aplauso al Rey de Gloria, hermano. Ese es un banquete continuo. Al que le agradan las cosas de Dios, hermanos, tiene un banquete continuo. Delicias hay a su diestra. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué no dice la bendita palabra? Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. La reina Vasti no quiso ir a la presencia del rey. Y la reina Esther estuvo ante la presencia del rey. Eso es lo que simboliza la reina Esther, la iglesia fiel, y Vasti, la iglesia infiel, desobediente, negativa, rebelde. Imagínense la iglesia tibia. Los llamados, mis amados hermanos, muchos son los llamados, dijo Jesús, y pocos los escogidos. Y luego dice en Lucas 6:46, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas Señor, dice, ¿por qué me llamas Señor y no me obedeces? Eso dice la bendita palabra del Señor, hermanos. Seamos de los obedientes, de los entendidos, de los fieles, de los ligeros, rostros de león, de los valientes, de los diestros. ¿Cuántos dicen amén? Diestro en la palabra, bendito sea el Señor. Mira, esos son los requisitos de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Ahí están los requisitos en la palabra del Señor. Vosotros sois mis amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor Jesús? Él dijo, ustedes son mis amigos. El requisito, si hacen lo que yo les mando. Ahí ya muchos, todos queremos ser amigos de Jesús, pero Él dice una frase tan corta, pero si hacen lo que yo les mando, si hacen lo que yo les digo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo, él sí sabe lo que hace el otro amigo. Sé amigo de Jesús, no le seas infiel. A un verdadero amigo jamás se le es infiel. Denle un aplauso al Rey de la Gloria, hermanos. Bendito Dios. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios de los que son llamados. Cuando el apóstol Pablo, mis amados hermanos, andaba en equipo, él andaba en Asia, andaba en Bitinia, andaba en su primero, segundo viaje, tercer viaje misionero de Pablo. Ahí está en el libro de los Hechos. Habla de un personaje que andaba con él, andaban haciendo milagros, andaban conquistando toda Asia, mis amados hermanos, todo un continente, pero de pronto él escribe en segunda carta a Timoteo de uno de su equipo, imagínense, era uno de sus allegados de Pablo que andaban donde quiera, en las buenas y en las malas. En ayunos, dice, en camino de ladrones, entre falsos hermanos, ahí andaba. Pero lo describe y lo pone en evidencia, tanto que hasta lo sabemos nosotros. Dice, pero Demas me abandonó amando este mundo. Infiel, fue un infiel. Dice, Demas me abandonó amando este mundo, pero Lucas sigue conmigo. Siempre va a haber personas infieles y va a haber personas fieles. Eso debemos estar conscientes. Mejor seamos de los fieles. Lucas está conmigo. Así dice. Y lo vemos que todo el libro de los Hechos lo escribió el médico Lucas. Lo describe tan detalladamente que se entiende que Lucas anduvo con Pablo. Anduvo con Pablo en los sufrimientos, en las oposiciones, cuando los apedreaban. Ahí andaba el médico Lucas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo digo, en las buenas y en las malas, sé fiel a tu iglesia.
Sé fiel al Señor Jesús, sé fiel a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ponte el manto de Jonatán. Y con eso termino. No sé si cuántos saben cuál es el manto de Jonatán o Jonatán, como le quiera decir, que era el hijo de Saúl, pero él sabía que el ungido no era él. Él sabía que el ungido del Señor era David. Y entonces él dice que fue fiel hasta la muerte con David. David, él fue el que lo protegió, que su padre Saúl, que ya andaba todo endemoniado, lo matara. Él lo anduvo cuidando. Ese es el manto de Jonatán. Cuando le eres fiel a los hombres, a las mujeres de Dios. Cuando eres fiel a tus líderes, tienes el manto de Jonatán. Dele la gloria al Señor, hermano. Bendito Dios, todopoderoso. Gloria al que vive. Vamos al libro de Apocalipsis 17:14. Este libro de Esther encierra, hermanos, mucha enseñanza, enseña mucha aplicación. Lo que vimos ahora es esto, de la Basti, iglesia infiel, y de Esther, la iglesia fiel, la iglesia que ama al rey. ¿Por qué no acudió Basti al llamado? Porque no amaba al rey. Por eso, mucha gente no ama al rey, por eso no se sujeta, por eso no obedece, porque no aman al rey. Pero cuando lo amas, le obedeces. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y seguimos con el tema de los reyes. Ahora le tocó a estas reinas, hermanos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a Apocalipsis 17 en el versículo 14. Y ahí vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios, y que este mensaje haya caído en tierra fértil. Que sea una instrucción, que sea, mis amados, una exhortación de parte de Dios, de que si estoy siendo infiel, es un llamado que me da el Rey de Gloria para serle fiel a Él. Amén, hermanos. Fiel a su iglesia, fiel a los hermanos, fiel a los dones que Él me ha dado, fiel al ministerio donde Él me ha puesto, fiel, sea fiel. Amén, hermanos. A no dejarlo como si nada, a no votarlo, mis amados, como cualquier cosa. Si las cosas de Dios son santas, son sagradas. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. ¿Ya lo tenemos? Ponga sus ojitos en el versículo 14. Y ahí vamos a ver hasta dónde van a llegar los fieles. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ya lo tenemos. Dice así la bendita palabra del Señor, mis amados hermanos, con temor y reverencia. Y que esta iglesia sea de las llamados, elegidos y fieles. En el nombre de Jesús. Dice así: pelearán contra el Cordero, todos juntos, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí está la palabra. Esto ya es ya en la eternidad. Cuando somos fieles en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Bien, bien, mi buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a eso? Ahí van a estar los vencedores. El que venciere, le daré que se siente conmigo, como yo me he sentado, dice, al lado de mi Padre, porque Él es Señor de señores, Él es el Rey de reyes, y los que están con Él, ¿cuántos van a estar con Él? Levante la mano, ¿cuántos van a estar con Él? Son los llamados, son los elegidos y son los fieles. Dele la gloria al Señor, hermanos, bendito Rey. Gloria a Dios. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, mi Rey amado, por ese grande amor que tú